Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 21 de enero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2008 cuando un programa de historia de una cadena local de televisión fue invitado el general de aviación Jesús Salas Larrazábal. Conocido del director del programa, ambos estuvieron hablando de libros que habían publicado sobre la Guerra Civil Española y de unas investigaciones relacionadas con los antiguos archivos de la Unión Soviética. En un momento determinado, el director del programa comentó cómo las ofensivas republicanas durante ese conflicto habían sido planeadas con meticulosidad, en no pocos casos, pero el resultado siempre había sido un fracaso total y absoluto. El general Salas Larrazábal dejó escapar una sonrisa y dijo: «Es que en la guerra, el ejército enemigo también opina». La afirmación, dentro de su sencillez, implicaba una inmensa verdad. En la vida se dan multitud de ocasiones en que todo parece bien planeado, bien preparado, bien ajustado. Lamentablemente, nada garantiza el éxito, porque en la guerra de esta existencia, los enemigos también tienen su opinión propia, y no es imposible, ni mucho menos, que la impongan. Por cierto, aquel programa de televisión se llamaba Corría el año y su director es quien ahora mismo se dirige a ustedes. Ayer, el presidente Donald Trump pronunció su discurso de asunción de la presidencia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer, un Donald Trump sensiblemente más delgado que de lo habitual pronunció su discurso de inicio de la presidencia anunciando que daba principio a una era dorada de los Estados Unidos, una era en que Estados Unidos será envidiado, en que nadie podrá abusar de él como nación y en que se encontrará en el primer lugar. Segundo, Donald Trump afirmó también que la soberanía, la seguridad y la justicia volverán a ser características del país y el gobierno ya no será un arma contra los ciudadanos en unos Estados Unidos más orgullosos, prósperos, libres y excepcionales que nunca. Tercero, a continuación, Trump señaló la existencia de retos como la crisis de confianza, el hecho de que se haya dado acogida a enfermos mentales y delincuentes procedentes del extranjero, la falta de defensa de las fronteras cuando se gastaba el dinero del Estado en defender las fronteras de otros países, o la ineficacia a la hora de actuar ante desastres como los sufridos por Carolina del Norte o Los Ángeles. Cuarto, Trump señaló acto seguido que en estos momentos el sistema de salud no da los resultados esperados y que a su vez el sistema educativo, en lugar de educar, enseña a odiar a los Estados Unidos. Esas situaciones van a cambiar y lo van a hacer con rapidez. Quinto, Trump afirmó a continuación que las pasadas elecciones presidenciales van a revertir todas estas traiciones y que los intentos de quitarle la libertad y la vida han fracasado. Dios lo ha salvado de la muerte y lo ha hecho para que América sea grande de nuevo, una afirmación que provocó que buena parte del público se pusiera en pie aplaudiéndolo y que contrastó con la cara de profundo malestar que manifestaba el antiguo presidente Biden. Sexto,
A continuación, Trump señaló que el día 21 de enero de 2025 es el día de la liberación. Su victoria electoral había recibido el apoyo de todos y de manera especial de negros y latinos. Hoy, señaló, es el día de Martin Luther King y su presidencia iba a luchar para que el sueño del dirigente negro se convirtiera en realidad. Séptimo, tras afirmar que no iba a olvidar ni a la Constitución ni a Dios, Trump anunció que iba a firmar en ese mismo día un conjunto de órdenes ejecutivas que significaban fundamentalmente un regreso al sentido común. Octavo, la primera orden implicaría declarar la emergencia nacional en la frontera sur. Millones y millones de inmigrantes ilegales van a ser devueltos y se quedarán en México. Para asegurar esa frontera sur, Trump anunció el envío de tropas. Noveno, otra orden ejecutiva iba a declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, a la vez que se iba a proceder a eliminar a las pandillas de delincuentes. Décimo, acto seguido, Trump señaló una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con áreas económicas como acabar con la inflación, bajar los precios y los costos, terminar con los gastos excesivos y potenciar la energía. Undécimo. Frente a la crisis de política energética actual, Trump señaló que se iba a seguir la política Explora y a utilizar el petróleo y el gas de Estados Unidos. Esa exportación de energía por parte de Estados Unidos haría que los americanos volvamos a ser ricos. Duodécimo. Como lógica consecuencia de esa política energética, Trump declaró que acabaría con el Green New Deal y relanzaría la industria del automóvil, que sería como nunca. Décimo tercero. Trump anunció igualmente la creación del External Revenue Service, una agencia tributaria cuya única finalidad sería la de recaudar impuestos de los países extranjeros para que enriquezcan a los americanos, lo que se traduciría en la vuelta del sueño americano. Décimo cuarto. Trump anunció también la puesta en funcionamiento de un departamento de eficacia gubernamental. Décimo quinto. También señaló Trump que se detendría la censura que ha ejercido el gobierno y que volvería la libertad de expresión a los Estados Unidos. Décimo sexto. Anuncio de especial relevancia fue el que vino a continuación y que consistió en afirmar que no volverían a utilizarse los tribunales para perseguir a nadie por causas políticas. Décimo séptimo. A continuación, Trump siguió enunciando otros objetivos relacionados con las órdenes ejecutivas que iba a firmar en el día, como el regreso de la ley y el orden a las ciudades, el hecho de que la sociedad no basaría su vida en el color de la piel, sino en el mérito, o la afirmación de que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Décimo octavo. Trump anunció a continuación que todos los militares que habían sido expulsados del ejército por negarse a recibir la vacuna del coronavirus serían reintegrados en sus puestos y además percibirían los salarios atrasados. Décimo noveno. A partir de ese momento, Trump señaló algunos de los objetivos relacionados con las Fuerzas Armadas, como el hecho de que no solo serían más fuertes, sino que además demostrarían que el éxito militar no está solo en ganar las guerras, sino también en impedir que tengan lugar, algo que iba a formar parte de sus objetivos porque su legado será el de ser un presidente pacificador y unificador. Vigésimo. En armonía con esos deseos, Trump señaló cómo ya los rehenes de Oriente Medio estaban regresando a casa, único momento en que Joe Biden y Kamala Harris se pusieron en pie para unirse al aplauso general. Vigésimo primero. A partir de ese momento, Trump señaló una serie de medidas que implicarían el ámbito internacional, comenzando por el hecho de que el Golfo de México dejará de llamarse Golfo de México para convertirse en el Golfo de América, o que el monte McKinley, dedicado a este presidente de los Estados Unidos, volverá a ostentar su nombre. Vigésimo segundo.
De manera bien significativa, Trump se detuvo en el presidente McKinley, el único que mencionó en su discurso, para señalar que había sido muy bueno para Estados Unidos, que a él se debían los logros de la presidencia posterior de Theodore Roosevelt y, por supuesto, el Canal de Panamá. 23º. La referencia al Canal de Panamá constituyó uno de los momentos clave del discurso de Trump al señalar que Panamá había tratado muy mal a los Estados Unidos, que había pagado ese canal de manera excesiva y que ahora el mencionado canal era controlado por China, por lo que Estados Unidos tenía que recuperar su control. 24º. La parte final del discurso de Trump fue un encadenamiento de referencias a episodios de la historia americana, como el regreso de los astronautas al espacio, referencia que le permitió anunciar que llegarían a Marte, lo que provocó una reacción más que entusiasta de Elon Musk, la labor de los fundadores de la República Americana, la marcha al oeste de los pioneros, o el conocimiento que Estados Unidos ha compartido con el resto del mundo. 25º. En ese momento de su discurso, Trump se refirió a sí mismo para señalar que nadie esperaba que pudiera volver, pero que ahí estaba. Él era la prueba de que nada es imposible, porque en Estados Unidos lo imposible es lo que hacemos mejor. 26º. Trump señaló a continuación que se superarían todos los retos igual que en el pasado se había vencido al nazismo y al comunismo, a fin de que Estados Unidos fuera una nación gloriosa bajo Dios. 27º. Tras afirmar que Estados Unidos iba a vencer como nunca antes, que iba a prosperar y que no sería conquistado, Trump remató señalando que el futuro es nuestro y no vamos a ser vencidos. Y 28º, finalmente Trump concluyó su discurso con el tradicional "que Dios los bendiga". El discurso inaugural de Donald Trump constituyó una arenga vibrante, patriótica, optimista y directa. De manera rotunda, señaló cómo una parte de la agenda globalista iba a quedar fuera de su labor de gobierno. A decir verdad, sería incluso enfrentada. Una parte de la ideología de género, aunque no toda ni mucho menos, quedaría también fuera, como la censura gubernamental sobre las redes o la legislación contra el quimérico calentamiento global. Igualmente, el discurso dejó de manifiesto que sería un gobierno del sentido común y que precisamente por ello se deportaría a millones de inmigrantes ilegales, se vigilaría la frontera sur recurriendo incluso para ello al ejército y la raza dejaría de ser una cuestión política porque no se juzgaría a nadie por su color sino por los méritos que tuviera, algo que, dicho sea de paso, implicaba una cita casi literal del famoso discurso del sueño de Martin Luther King. Sin embargo, junto con todas estas referencias que han provocado un comprensible entusiasmo en ciertos sectores, Trump trazó un panorama político de extraordinaria relevancia que, por el contrario, ha sido pasado por alto. En primer lugar, dejó de manifiesto que su único interés son los Estados Unidos de América y no se tomó la molestia de intentar ocultarlo con referencias a la defensa de la democracia o de la libertad de los pueblos. No hubo una sola palabra hacia los aliados europeos empantanados en una guerra en Ucrania impulsada por la administración Biden y causante de su crisis económica. Y tampoco realizó la menor referencia a Hispanoamérica más allá de que pretende recuperar el Canal de Panamá. Ni siquiera Asia fue citada, salvo la breve mención a la liberación de los rehenes en Oriente Medio o el hecho de que China supuestamente controla el Canal de Panamá. Por supuesto, existe un mundo fuera de Estados Unidos, pero para Donald Trump su único interés es obtener de él lo que beneficia a los Estados Unidos, como puede ser la venta de energía o el control de sus vías de comunicación, como puede ser que paguen impuestos sus empresas en Estados Unidos o que no le envíen más inmigrantes ilegales. Pero hasta ahí llega el interés del presidente Trump.
De hecho, su aspiración confesa es no entrar en nuevas guerras y concluir las ya existentes. En segundo lugar, y de manera bien reveladora, Trump no mencionó a otros presidentes cuando suele ser habitual que Lincoln, Washington o incluso Kennedy sean citados con mayor o menor exactitud. La única excepción a esa línea general fue el presidente McKinley, que, igual que ha anunciado Trump, elevó los aranceles a los productos extranjeros de manera que la industria nacional de Estados Unidos se vio fortalecida y además declaró la guerra a España, liquidando los últimos restos de poder europeo que quedaban en el continente americano. De hecho, la presidencia de McKinley marcó el paso de los Estados Unidos a la condición de imperio que mantiene hasta el día de hoy. La referencia en un Trump que pretende subir los aranceles a los productos extranjeros, que va a crear una agencia destinada única y exclusivamente a obtener esos ingresos de extranjeros y que tiene intención confesa de recuperar el Canal de Panamá, no puede ser una referencia casual. En tercer lugar, es obvio que la política de Donald Trump de salir bien puede tener consecuencias extraordinarias para la economía de los Estados Unidos, pero va a resultar pavorosa para Europa y en especial para Hispanoamérica. De este conjunto de naciones se espera que paguen tantos impuestos al fisco de los Estados Unidos que no puedan competir en el mercado americano, que compren el gas y el petróleo de Estados Unidos, aunque puedan ser mucho más caros que los que proceden de Rusia, y que entreguen sus materias primas en las mejores condiciones para Estados Unidos. En el caso de Hispanoamérica, se va a proceder además a un control incluso militar de la inmigración ilegal, lo que podría implicar volver a una inmigración como la anterior a los años 60 del siglo pasado, es decir, una inmigración formada mayoritariamente por europeos que huyen de un continente en decadencia acelerada y no por hispanoamericanos. Es cierto que hay personas que sueñan con un cambio a escala mundial que les permita llegar al poder arrastrados por la ola Trump tanto en Europa como en Hispanoamérica. Esa situación no se va a producir desde luego por el impulso de un Trump que nada en medio de un mar político donde Milei es un personaje hacia el que no se tiene la menor consideración porque se le considera totalmente carente de relevancia, y aspirantes al poder como Abascal en España o López Aliaga en el Perú no existen siquiera, no cambiando ese hecho el que hayan pagado su cubierto en una ceremonia a la que literalmente puede ir cualquiera. Si hay cambios en Europa o Hispanoamérica, se deberán a los europeos o a los hispanoamericanos, pero presumiblemente no a Donald Trump. Finalmente, Trump es consciente del enorme gasto militar que pesa sobre los Estados Unidos y va a intentar no que se reduzca, pero sí que tenga el mejor uso posible, es decir, que no se canalice hacia nuevos conflictos armados, sino hacia una verdadera seguridad y defensa nacionales. Ciertamente, resulta una vergüenza escandalosa el dinero gastado en sostener al dictador liberticida y vendepatrias Volodymyr Zelensky mientras no se puede proteger la frontera sur. El programa de Trump es claro y diáfano, aunque algunos se empeñen en abrigar esperanzas carentes de sentido. Su mira es la grandeza de los Estados Unidos. Es por eso que se opone a una agenda globalista contraria al sentido común más elemental. Y es por eso que del mundo exterior solo espera que no pueda competir económicamente con Estados Unidos, que pague impuestos y aranceles en Estados Unidos y que ceda incluso parte de su territorio si así se le requiere para la grandeza de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo lo que de bueno puede significar para Estados Unidos el gobierno de Trump, y puede significar mucho, y a pesar del respaldo que tiene de millones y millones de americanos de toda condición, su proyecto de gobierno va a chocar con poderes de consideración que sin duda se opondrán a él. El primero es el complejo industrial militar.
Realidad innegable desde los años 50, desde hace décadas ese complejo industrial militar practica la política de que ganar una guerra no tiene importancia, pero sí la tiene provocarla, porque es la vía hacia jugosas ganancias económicas. Podemos dar totalmente por seguro que el complejo industrial militar hará todo lo posible por mantener las guerras que ahora se libran y por provocar otras nuevas. El complejo militar industrial sin duda movilizará influencias y medios de comunicación para empujar nuevamente a Estados Unidos a la guerra. El segundo enemigo es la Iglesia Católica, que se enriquece descomunalmente con una inmigración descontrolada procedente de Hispanoamérica. No solo es que más del 95% de los fondos que recibe en relación con ella son de origen federal, sino que además desde hace décadas pretende llenar con la misma los inmensos huecos dejados por los millones de católicos de Estados Unidos que la abandonaron a causa de los abusos sexuales del clero. La Iglesia Católica acusará con seguridad a Donald Trump de racista y de inhumano sin importarle su referencia a solo dos géneros, especialmente porque el Papa Francisco ya admitió la bendición eclesial de parejas homosexuales en 2023 y son más que comunes las misas gays en las diócesis de Estados Unidos. El tercer enemigo serán los lobbies judíos que respaldan a minorías como los negros, los hispanos o los homosexuales. Son varios los autores judíos que en Estados Unidos han reconocido públicamente que una sociedad cohesionada, como podía ser la americana de la época de McKinley, es contraria a sus intereses, ya que en algún momento podría contemplarlos como un cuerpo extraño. Por el contrario, sienten que una sociedad dividida e incluso enfrentada racialmente, al no estar unida ni cohesionada, presenta para ellos un entorno mejor y más seguro. Esa visión, bastante discutible por otra parte, está detrás de la ayuda de organizaciones judías a la llegada masiva de inmigrantes musulmanes a Europa o detrás de la fragmentación enconada que sufre desde hace décadas la sociedad de Estados Unidos. El cuarto enemigo serán los lobbies sionistas que ansían que Estados Unidos vaya a la guerra con Irán en beneficio del Estado de Israel. Teniendo en cuenta que uno solo de estos lobbies, el AIPAC, ha costeado las campañas del 100% de los senadores y de más del 90% de los congresistas, las presiones que va a sufrir Trump para no mantener una política de paz, sino de guerra, van a ser sencillamente colosales. En quinto lugar, nos encontramos con los movimientos globalistas que han logrado robar masivamente a los pueblos e impedir su desarrollo mediante patrañas como el calentamiento global, que han dominado a naciones enteras con manipulaciones colosales como las del coronavirus o que impulsan gigantescos movimientos migratorios. Esperar que esas mentes que aspiran a dominar el mundo con su perversidad se vayan a rendir resulta sinceramente utópico. Y finalmente, de forma especial, en contra están aquellos colectivos que llevan décadas viviendo del dinero público, como es el caso de los lobbies abortistas, feministas y homosexuales. Creer que permitirán que se les despoje de miles de millones de dólares del presupuesto es, sinceramente, desconocer la realidad. En resumidas cuentas, Trump pretende llevar a cabo una política que, de salir bien, consagraría el papel de primera superpotencia de Estados Unidos deteniendo su declive, aunque, eso sí, a costa de europeos e hispanoamericanos que quedarán abandonados a sus pésimos gobernantes para intentar cambiar el futuro. Sin embargo, no resulta nada claro que pueda conseguirlo. Lobbies más que poderosos y carentes de escrúpulos no están dispuestos a dejarse vencer y en la guerra, como todo el mundo sabe y recordaba el general Jesús Salas Larrazábal, el enemigo también opina. A decir verdad, solo Dios sabe a ciencia cierta lo que nos deparará esta presidencia.
Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros que en no escasa medida van a parar precisamente a esos objetivos que ha anulado con órdenes ejecutivas el presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.